Y el título de la predicación en esta mañana es La Biblia, una revelación asombrosa. Y vamos a leer el Salmo 19, que es el texto del que va a usar Francisco Portillo para la exposición de la palabra. ¿Lo tenemos abierto? ¿Sí? Pues el Salmo 19 y comenzamos en el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pues queridos hermanos, además de emocionado, estoy sumamente agradecido por las palabras que habéis tenido para mí y para mi esposa hace un momento, también por vuestras oraciones. Y quisiera reconocer el apoyo que esta Iglesia en Las Palmas ha tenido para la obra de nuestra federación, la obra conjunta. A lo largo de muchos años habéis estado apoyando esa obra y quiero devolver ese agradecimiento que habéis manifestado hacia nuestro ministerio, porque realmente sin vuestro apoyo en todos los sentidos y el de muchas iglesias no hubiera sido posible. Yo doy gracias al Señor por haberme permitido lo que serán casi 25 años al servicio de su obra, en esta parcela de su obra que es nuestra Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Creo que ha sido un gran privilegio. Le comentaba a Pepe cuando nos vimos en la reunión de la Junta Nacional el otro día que tengo el convencimiento, gracias a Dios, de haber hecho en la vida lo que tocaba hacer. No quizás de la mejor manera posible, pero sí en el área ministerial donde Dios quería que sirviera. Y estoy muy agradecido a muchos hermanos, muchas iglesias que me han manifestado siempre tanto apoyo y cariño, no solamente a mí, también a mi esposa y a la familia. Y de verdad, a todos os doy un abrazo de gratitud en esta mañana por ese apoyo. Ahora comienza otra etapa de la vida en la que vamos a seguir sirviendo de otra forma y manera. Quisiera centrarme en estos años de jubilación, más en el área de la enseñanza, colaborando con nuestra Escuela de Teología, posiblemente con IPSTE también, pero sirviendo como quiera que sea a la obra del Señor. Y en aquello en lo que podamos seguir sirviéndoos, ahí estaremos. Cuando Pepe me comentó que ibais a celebrar hoy el Día de la Biblia y si pudiera ser, lógicamente, predicar en un tema relacionado con la palabra del Señor, enseguida vino a mi mente este salmo, el Salmo 19, un salmo que podría decir es mi salmo favorito. Es el salmo que de una forma especial me he sentido identificado con él por lo que ha sido la trayectoria de mi vida
en la que en una primera parte, antes de ser pastor y estudiar teología, pues estudié ciencias. En la universidad me atraía mucho el mundo de la física, el mundo, pues, de hecho, lo relacionado con la cosmología. Y algunas personas, cuando a veces me preguntan, bueno, ¿cómo fuiste? Y desde el lado científico al lado teológico, ¿qué salto más grande? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Pues le dije, sí, siempre para mí ha tenido mucha relación, porque de hecho son las dos formas en las que Dios se nos ha revelado, a través del mundo natural, a través del cosmos y su grandeza, como expresa la primera parte justamente de este Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y por otro lado, pues a través de su palabra, lo que en teología se llama la revelación especial de Dios, la revelación natural, el mundo creado, lo que nos habla de su creador, y la revelación especial, su palabra. Pero con una gran diferencia que este mismo Salmo resalta. Comienza el versículo 1 diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero después en el versículo 7 nos dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es decir, los cielos, el cosmos nos habla. La palabra de Dios nos convierte, nos cambia, nos transforma. Es realmente un salmo precioso. El conocido autor C.S. Lewis, autor entre otros libros de las Crónicas de Narnia, que os sonarán porque también pues, se han hecho películas de estas Crónicas de Narnia. Él era un autor cristiano, profesor en Oxford, y escribió que en su opinión este salmo era el mejor poema de todo el Salterio y una de las mejores composiciones líricas jamás escritas. Es muy interesante el detalle que los 6 primeros versículos están escritos en una métrica poética y cuando pasa al versículo 7 para hablar de la ley del Señor, cambia el ritmo, son frases más largas, es como que va llegando a un clímax. Es decir, muy importante lo que dice en la primera parte del Salmo, pero cuando salta a la segunda parte, que aparentemente no tuviera conexión, lo que hace el autor es mostrarnos no solamente la grandeza del cosmos en el que vivimos, sino en contraste con esa grandeza decirnos, y aún más grande, más magnificente, es la palabra de Dios. De modo que no pretende, claro, el salmista poner de menos esta maravillosa revelación del cosmos en el que vivimos, sino siendo tan grande, lo que quiere es exaltar el valor de la revelación divina a través de su palabra. Usa el autor la ley y otros términos como estatutos, como testimonios, pero en definitiva la palabra escrita de Dios para él en su tiempo, que era el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, pero que sabemos para nosotros hoy es Antiguo y Nuevo Testamento, porque así lo selló y lo afirmó el Señor Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta palabra escrita que celebramos hoy, la dicha de tenerla, es una palabra realmente asombrosa, como digo en el título que he querido dar a este mensaje. Y ese asombro, que es no solamente un asombro cuando analizamos el mundo natural en el que vivimos, el cosmos, es una palabra que tiene unos efectos maravillosos. Y vamos a meditar esta mañana en 4 de ellos. El primero es el que veis en pantalla, la palabra que convierte. Esta palabra de Dios es una palabra que convierte el alma. Pero antes notemos el contraste entre ese los cielos cuentan del versículo 1 y la ley del Señor convierte. Los cielos cuentan. Realmente el mensaje del cosmos en el que vivimos es impresionante. El autor del Salmo, pues, digamos que lo analiza desde un punto de vista de observación de lo que él ve, pues en aquellos tiempos indudablemente no disponían de los medios para un análisis como hoy lo tenemos del cosmos en el que vivimos, pero si para él ya era asombroso la observación de esos cielos, de ese mensaje que el cosmos transmitía, a través, pues en particular menciona al sol, como después veremos más adelante, sí que nosotros sabemos hoy, pues mucho más.
Las dimensiones de nuestro universo son asombrosas. El famoso astrofísico y divulgador científico Carl Sagan, en los años 80, afirmaba que el universo contenía más estrellas que granos de arena hay en todas las playas del mundo. Now, si podemos imaginarnos esto, nos vamos a dar una idea de lo que afirmaba este astrofísico. Es decir, todas las playas que hay en todo el mundo, y se puede aproximadamente calcular de qué cifras estamos hablando, lo hace un podcast de la BBC, que podéis buscarlo en Internet, que se llama así: ¿hay más estrellas que granos de playas en el mundo? Y es muy interesante el cálculo rápido que hacen, digamos, con una seriedad, ¿eh? Esto no es pseudociencia, o sea, se puede evidentemente aproximadamente y en números grandes calcular cuántos granos de arena pueden existir en todas las playas del mundo. Bueno, y después se hace un cálculo a la luz de lo que sabemos hoy acerca del número de astros, de estrellas que hay en nuestro universo, hasta dónde podemos calcular cuánto aproximadamente es la dimensión del universo. Bueno, el resultado de este cálculo somero y aproximado es que Carl Sagan se quedó corto. Hay más astros en el universo que granos de arena en todas las playas. Ahora pensad que en las playas los granos de arena están todos juntitos. Si ahora cogemos esos granos de arena y los ponemos algunos a años luz de distancia, podemos imaginarnos más o menos. Claro, ya es como el infinito, ¿no? Se nos va la mente y no podemos imaginarnos dicho tamaño. Pero hay algo muy interesante. El salmista habla de cómo esa grandiosidad a la que él no podía llegar por métodos científicos, pero que hoy día sabemos su enormidad, lo que no podía hacer es analizar el mundo también por lo pequeño. Esto es un dato muy interesante que la ciencia a lo largo de los años y en los últimos tiempos se ha podido descubrir. Porque podemos saber, por ejemplo, hoy aproximadamente, o con bastante, de hecho, precisión, cuántas moléculas hay en una gota de agua. Moléculas de H2O, que es la molécula del agua, ¿sí? De hidrógeno y oxígeno. No vamos a dar una clase de ciencia ahora, pero para que tengáis una idea, en 10 gotas de agua hay aproximadamente el mismo número de moléculas que existen granos de arena en todas las playas del mundo. Esto nos da una idea del tamaño minúsculo, infinitesimal, podríamos decir, de una molécula. Bien, es decir, podríamos hablar de que a escala no solamente cósmica, sino a escala atómica, molecular, y de lo que se llama en física la física de las partículas elementales, el mundo en el que vivimos es absolutamente asombroso. Ahora vamos a la segunda parte, porque lo que el salmista nos dice es, de nuevo, los cielos cuentan, y esto cuenta mucho de la grandeza del Creador, pero la palabra de Dios convierte el alma, es decir, la vida. Convierte la vida, la restaura, trae novedad de vida, despierta el alma. Este aspecto transformador al que el salmista se refiere, que no queda por debajo de la grandeza del universo, sino la potencia y el poder de esta palabra de Dios, lo expresa en una frase muy sencilla pero potente. Notad lo que hace la palabra. Versículo 7, segunda parte, hace sabio al sencillo, convierte, cambia, haciendo de la persona sencilla una persona sabia. Y esto nos trae a la memoria un pasaje que para mí es realmente precioso, maravilloso. Modestia aparte, cuando yo descubrí este salmo siendo un adolescente, me impactó. Mi maestra de escuela dominical en aquel tiempo era una señora que había sido miembro de esta iglesia. De ahí que, pues para mí también es muy significativo que hoy me encuentre hablándoos de esto.
doña Petra Bonilla, cuando ella y su esposo pues estaban en Málaga. Yo soy malagueño, aunque el acento me traicione, llevo muchos años fuera. Y ella nos enseñó que empezáramos a leer la Biblia por el libro de los Salmos. Es que yo empecé en el Salmo 1 y fui siguiendo hasta llegar al Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, dedicado a la palabra de Dios. Y cuando llegué al versículo 97 me impactó. Voy a leer una parte de esa sección del Salmo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y observar esto, ahí me paré. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y yo dije, vaya, yo no sé cuál será mi coeficiente intelectual. Nunca me lo midieron. Pero una cosa sé, que este texto me enseña que la inteligencia no es estática, no tiene que quedarse siempre donde está, no es algo marcado estrictamente por el nacimiento. Yo puedo crecer en inteligencia, puedo ser un tipo cada vez más inteligente. ¡Qué bien! Aquí encuentro una clave para poder ser más inteligente. Bueno, me ha llamado la atención años después y estudios relativamente recientes que se han hecho, y de hecho un estudio que se publicó en el año 2011 por la revista científica Nature, Naturaleza, que demostraba por primera vez que, y leo un artículo donde se relata esto, que la inteligencia no es constante. El cociente intelectual puede aumentar o disminuir de manera significativa durante la adolescencia. Y estos cambios están asociados a cambios en la estructura cerebral. Los hallazgos podrían tener implicaciones para la orientación de los estudiantes durante sus años escolares. Bueno, era una confirmación viniendo del lado científico de que efectivamente puede cambiar la estructura cerebral, sobre todo en la adolescencia, donde el cerebro todavía está acabando de formarse, y poder hacer, según los cambios, una persona más inteligente o menos inteligente. La palabra de Dios tiene la facultad de enseñarnos a pensar, y a pensar inteligentemente en la vida, a vivir de forma inteligente, a saber valorar las cosas en su adecuada perspectiva, a darnos un sentido de penetración en el razonamiento de los asuntos de la vida, que realmente nos ayuda a ser más sabios y más inteligentes. Esto es una de las maravillas. Esto no lo hace el cosmos. El cosmos nos habla acerca del Creador, pero la palabra de Dios nos capacita y nos hace más sabios, convierte el alma. Lo segundo que quisiera que pensarais en lo que este salmo nos comparte, en esa observación, en ese contraste entre el Dios creador del cosmos y el Dios de la palabra, es que la palabra alumbra. La palabra no solamente convierte, en segundo lugar, la palabra es la palabra que alumbra. Hay en el versículo 2 una expresión interesante. Vamos ahora al cosmos y lo que ocurre. Dice el versículo 2 que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora, uno esperaría que dijera, a modo de continuidad, en ese mensaje que el día y la noche nos traslada, que el día traslada su mensaje a la noche que sigue y que esa noche traslada su mensaje al día que sigue. Y así es un mensaje continuo que se traslada del día a la noche y de la noche al día. El mensaje de la grandeza del Dios creador. Pero no dice eso el texto.
El texto dice que el día emite palabra a otro día y que la noche emite palabra a otra noche. Es decir, hay dos mensajes que van en paralelo. El mensaje de la luz del día y podríamos decir el mensaje de la luz de la noche. Porque en el día brilla el sol, tenemos la luz del sol. En la noche tenemos la luz de las estrellas. Y hay una diferencia muy interesante entre uno y el otro. Porque de día podemos observar la belleza del mundo que nos rodea, su tremenda variedad. Vemos el sol, pero no vemos las estrellas. A veces se ve algo de la luna. Es decir, es una visión de cerca, podríamos decir, ¿sí? Hermosa, pero de cerca. Pero la visión de la noche, que es otro mensaje paralelo, la visión de la noche es más tenue, pero las estrellas brillan en la lejanía y nos ayuda a ver la enormidad del universo, que no vemos en el día, porque es más cerca. Pero en la noche, en la oscuridad de la noche, tenemos visión larga de la grandeza y de los misterios del universo. Ahora, cuando pasamos a la segunda parte del Salmo, y lo vamos a conectar con esto, lo que afirma el versículo 8, segunda parte, es el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora, dejadme explicaros esto muy brevemente. Claro, el ojo en la mentalidad hebrea antigua era, bien, a través del cual nosotros podemos ver lo que nos rodea. Tener buen ojo es tener sabiduría en esa mentalidad y además ser generoso. Tener mala vista es no saber valorar las necesidades que hay en el mundo que nos rodea. De modo que el ojo sirve no solamente para ver, sino también es lo que nos entra en la propia vida. Lo que dice este texto es que la palabra de Dios nos alumbra esa capacidad de análisis para ver el mundo exterior, pero además sirve de filtro para lo que entra. Aclara nuestra vista, no la vista literal, no de los ojos. Sabemos que aquí está hablando de la capacidad para ver en la vida y para analizar en la vida, de modo que la palabra de Dios nos sirve para analizar debidamente a través de los ojos que esa palabra nos da el mundo en el que nos rodea de forma crítica y valorar ese mundo con todo lo que significa, pero además nos da un sentido de saber discernir entre aquello que debe penetrarnos y aquello que no. Pero hay un detalle más que ahora lo conectamos con la primera parte del Salmo, con aquello del mensaje del día y el mensaje de la noche. La palabra de Dios nos alumbra en los días luminosos de la vida, días radiantes, días en que las cosas van bien, pero también nos alumbra en la oscuridad de la noche, en los días oscuros de la vida. Pero hay además algo muy bonito en esta imagen, porque así como en la noche podemos ver con una visión mucho más profunda de los cielos, porque vemos la profundidad del universo en las estrellas, la palabra de Dios nos capacita para ver una dimensión mucho más profunda de la vida, justamente en las noches, los días oscuros de la vida. Y no es así. Si me permitís una breve ilustración personal, no pretendo hablar de mí mismo, pero un momento en el que la palabra de Dios de una manera especial impactó mi vida. Y fue justamente cuando en una camilla, después de hacerme una endoscopia, vino el médico y me dijo, esto huele mal. En la manera en la que me lo dijo, yo ya sabía que me estaba diciendo que había cáncer, lo cual a mi esposa se lo había confirmado ya antes, y después la biopsia demostró que efectivamente había concretamente un linfoma. Cuando estaba en esa camilla y sabía lo que muy probablemente, que después se confirmó, tendría que afrontar, os digo con toda humildad, pero para agradecer al Señor por su palabra,
que en ese momento me comenzaron a venir textos de la palabra de Dios, que yo había aprendido de niño en la escuela dominical, de jovencito en la universidad, en mi ministerio pastoral, como coordinador de nuestra federación en el estudio de su palabra. Era como tantos textos de la palabra, ricos, preciosos, venían a mi mente. Era como que esa palabra llegaba a mi vida ahora con un brillo especial. Era el brillo de las estrellas en la noche oscura de la vida. Esto es cierto. La palabra de Dios nos alumbra. Nos alumbra en los momentos de felicidad para ver la belleza de la vida, en los mejores momentos que podemos vivir, pero nos alumbra cuando el sol se oculta y la oscuridad de la vida parece que nos amenaza. Siguen las estrellas, en la lejanía quizás, pero marcando la profundidad de la vida y de la verdad de Dios. En verdad, la palabra alumbra la vida, la convierte y la alumbra. En tercer lugar, esta palabra asombrosa es la palabra que es verdad. Esto es muy importante. No sea que todo lo que hemos dicho hasta ahora sea fruto de la imaginación humana y de que nos han comido el coco, podrían decir algunos. No, hay algo objetivo. Afirma el texto bíblico: los juicios del Señor son verdad. ¡Wow! ¡Qué descanso! Son verdad. La palabra en el original hebreo, como va a pasar después en el griego, en el Nuevo Testamento, en traducción al griego, va más allá del contraste entre verdad y mentira, ¿sí? O sea, no está diciendo el texto bíblico que la palabra del Señor es verdad porque no es mentira. Está diciendo que es verdad porque es absolutamente confiable. Podemos descansar en esta palabra de Dios. No fallará. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no siempre nuestra interpretación de la palabra es correcta. Esto ha pasado, por ejemplo, muchas veces en el debate entre ciencia y religión. Cuando desde el lado científico, no todos, pero algunos pretenden decirnos que la palabra de Dios, o la Biblia, en este caso dirían ellos, pues contiene errores. Pero también cuando desde el lado religioso a veces y desde determinadas posturas, pues se interpreta de una manera que no necesariamente pueda ser la mejor hermenéutica. Es decir, cuando afirmamos que la palabra de Dios es verdad, es que la Biblia, tal como nos ha sido revelada por Dios, es inerrante, es decir, no contiene errores. Eso es un principio fundamental de la Iglesia evangélica. Como no contiene errores, bien interpretada y en su versión original, nosotros podemos descansar plenamente en esa palabra. Es la palabra que podemos estar seguros que se cumple. Y esto fue sellado por el Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Él entra en debate con los religiosos de su época, Él les dice, escrito está. ¿Sabéis cuántas veces en el Nuevo Testamento aparece esa expresión? Bueno, yo no recuerdo el número, pero quiero decir, os recordaréis que muchas veces dice, porque escrito está. Es decir, el Nuevo Testamento sella la autoridad del Antiguo y Cristo mismo sella la autoridad del Antiguo Testamento. Es su palabra que después es trasladada o es proclamada por los apóstoles y después contenida en el Nuevo Testamento, que es la verdad de Dios. Quizás hoy día no se haga tanto énfasis en este tema, pero yo creo que deberíamos prestar atención cuando vivimos en el mundo lo que se llama en inglés fake news, noticias falsas. Y además hoy con la inteligencia artificial, pues podemos ver imágenes de líderes políticos de nuestro mundo haciendo cosas para propaganda electoral. Esto está ocurriendo en estos momentos ante la campaña en Estados Unidos y que sale en la BBC, no me lo estoy inventando. Por lo tanto, vivimos en ese mundo fake, falso. Pero la palabra de Dios es verdad y en ella podemos esperar. Y por último, y esto es también asombroso,
porque la palabra de Dios, además de convertir, además de alumbrar, además de ser verdad, cuarto y último lugar, es la palabra que es deleite, deleite. Esto es asombroso. El escritor del Salmo en el versículo 10 ya nos habla diciendo que esa palabra es deseable y es dulce. Pero si vamos a la primera parte del Salmo, encontramos una expresión, vamos a decir, paralela. Estamos comparando la primera y la segunda parte del Salmo, la revelación natural y la revelación especial. Pero él, cuando habla del sol y lo describe como sale como esposo de su tálamo y recorre su camino, nos habla de que el sol nos da su calor, a veces demasiado, como pasa en verano en Andalucía o en otros lugares. Pero el sol es fuente de vida, el sol nos da su calor. Y cómo nos gusta en días de invierno y de frío, por lo menos a mí, que soy malagueño, ponernos al sol para calentarnos un poco. Esa es una expresión de lo agradable que puede ser el sol ante el frío. Cuando vamos a la segunda parte, pues nos habla, como os decía en el versículo 10, de lo deseable y dulce que es la palabra del Señor. Cuán dulces, hemos leído en el Salmo 119, son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en este libro que he hecho alusión al principio de la predicación, titulado Reflexiones en los Salmos, él comienza un capítulo que dedica a este salmo precisamente diciendo, qué raro, ¿no? O sea, una ley, la ley como deseable. Bueno, puede haber personas que les gusten las leyes y dedican su vida a estudiar las leyes y a desarrollar su aplicación. Pero por lo general no nos gustan las leyes están para obedecerlas, no para encontrar deleite en una ley. Nuestra perspectiva ante una ley es que se nos manda, es que se nos pone límites de esto sí y aquello no. Pero el salmista encuentra deleite en la ley del Señor. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque él ha experimentado que esa palabra de Dios, esa revelación divina, esa norma divina para la vida, cambia la vida y la cambia para bien. Nunca pienses, y quiero en particular dirigirme a los jóvenes, porque fue mi experiencia cuando tenía 14, 15 años que vivía esta realidad, sin ánimo de ponerme de ejemplo. Nunca pienses que la palabra de Dios quiere arruinar tu vida con tantas normas. El propósito de Dios es bueno, es convertir, es revelarnos su voluntad, que siempre, siempre, sin excepción, es buena para nuestra vida. Claro que esa palabra contiene también muchos consejos, contiene mucho consuelo, es una palabra rica y deseable. Esa palabra convierte, esa palabra alumbra, esa palabra nos hace valorar la vida de otra manera, ver lo que nos rodea, tener un criterio sabio para saber qué dejo entrar y qué no. Ilumina los ojos. Esa palabra es verdad, es confiable absolutamente, y aunque a veces yo me parece entender que no se cumple o que yo esperaba otra cosa, es que la he malinterpretado. El problema es mío, no es de la palabra. La palabra es totalmente fidedigna. Y hay muchas ocasiones en la vida cuando uno puede identificar y puede entender que efectivamente era así. Por eso el salmista ama la ley del Señor. Lo ha experimentado, lo ha vivido, y por eso el salmista en el Salmo 119 exclama, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! No solo es que me deleita, es que la amo, no la quiero, la amo. Me deleita esta palabra. Por eso el salmista, y así comienza el Salterio, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y claro, como en su ley está su delicia,
entonces en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, aunque haya sequía, y su hoja no cae. Una vida fructífera. ¿Cómo no encontrar deleite después de esa experiencia? ¿Cómo no buscarla? ¿Cómo no buscar de entenderla? ¿Cómo no, permitidme la expresión, rumiar la palabra? Esa estimada profesora de escuela dominical a la que hacía alusión, un día nos enseñó algo que yo nunca he olvidado. Cuando ella nos decía, la palabra de Dios no solamente tenéis que leerla y meditar en ella, tenéis que rumiarla. Yo en aquel tiempo no sabía siquiera qué era rumiar. Rumiar es masticar por segunda vez. Es volver a traer, lo que hacen los rumiantes, como las vacas, volver a traer la hierba a la boca, la que ya habían masticado una vez, ahora la vuelven a traer porque tienen un esófago que trabaja en dos direcciones, el nuestro solo para abajo, pero el de las vacas es para arriba, para abajo y para arriba. Traen de nuevo aquella hierba ya masticada para masticarla por segunda vez. Dicen que los rumiantes se pasan 1/3 de su tiempo pastando y 1/3 rumiando. Y es así como debemos hacer con la palabra del Señor, oírla, dejarla que penetre, reflexionar en ella. Si no lo entendemos, buscar cuál puede ser el significado, reflexionar, aplicarla en la vida y después que se ha ido, digamos, que la hemos digerido, que por cierto, la digestión de la palabra se acaba obedeciéndola. El equivalente a la digestión es la obediencia. Cuando leemos mucho la palabra pero no hay obediencia, se nos acumula como hierba sin digerir. Esto es malo. Pero cuando seguimos la palabra, empezamos a sacarle nutrientes a esta palabra y va enriqueciendo la vida, y va convenciéndonos, y va convirtiendo nuestra vida, y va alumbrando nuestros ojos, y nos va haciendo más inteligentes, y nos va dando la certeza de que esta palabra es verdad, aunque vengan cánceres, aunque vengan situaciones oscuras en la vida. Tu palabra es verdad. Bueno, y ya acabamos. Saltando un poco ya hacia el final del texto. ¿Cuál es la respuesta, digamos, final del salmista a tanta maravilla del mundo creado y de la palabra que supera incluso a ese mundo creado? Pues realmente nos vamos al final del Salmo, donde el salmista exclama: «Oh Jehová, roca mía y redentor mío». Como diciendo: Señor, ¿qué haría sin tu palabra? ¿Qué haría en los momentos cuando se me hunde la vida? Tú eres mi roca, tu palabra es mi fortaleza. Tú eres no solamente el que me das estabilidad, sino que cuando sí empiezo a hundirme, tú me redimes, tú me sacas para arriba. Y lo haces, está implícito en el contexto del Salmo, por tu buena palabra. Esa palabra que he rumiado, esa palabra que ha llegado a formar parte íntegra de mi vida, ahora me sostiene. Señor, eres mi roca y mi redentor. Te alabo, te adoro. Es decir, al final acaba adorando a Dios. Y es que cuando contemplamos la gloria de Dios en su creación y la gloria de Dios en su palabra y todo lo que ello implica, no hay otra respuesta posible más que adorar. Adoración es la respuesta de la criatura a la manifestación de la gloria del Creador. Esto nos une, criatura y Creador, su gloria revelada, experimentada, y nosotros experimentando, que no hay otra respuesta que postrarnos y adorar, como dice un cántico. El Señor nos ayude para que esta bendita palabra de Dios siga tocando nuestra vida, transformándola y siendo un testimonio de su poder. Vamos a orar.
Padre nuestro, te damos las gracias porque tú que eres el creador de todo lo creado, de esta magnificencia que nos rodea por el día y por la noche, te damos las gracias porque tu revelación no se quedó ahí, sino que además nos has hablado con palabras concretas, nos has revelado tu voluntad y nos has revelado además a Cristo Jesús, la palabra hecha carne. Él es el mensaje excelso, sublime, tu última revelación a nosotros y perfecta. Y te damos las gracias, Señor, porque es a través del mensaje del Evangelio que nos muestras que el problema no es tu palabra, no es tu ley, el problema somos nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque Cristo, la palabra hecha carne, ha venido para redimirnos de nuestra condenación y nos ha dado, por medio de Él, vida eterna. Y nos ha dado tu Espíritu para cambiar el corazón de piedra en corazón de carne, que ame y siga y obedezca tu palabra. Te damos las gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga.